La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa, su programa favorito de rutas y retos de legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto, como siempre, para mí, su amigo Juan Negrete, conducir este programa con ustedes, permitirnos siempre llegar a sus casas a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Realmente es un privilegio y sobre todo de la mano de grandes invitados, grandes expositores. Realmente es un privilegio poder escuchar a nuestros profesores, sobre todo cuando son de nuestra casa de estudios de la UNAM. En este caso, pues es un gusto presentar a nuestro querido maestro, ya conocido por todos ustedes, el maestro Humberto Cruz Hernández, quien es un prestigiado fiscalista, experto en la materia contable fiscal, es profesor catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy por hoy, por supuesto, su formación es de licenciado en contabilidad y es uno de los mejores que ha dado nuestra casa de estudios, y lo cual agradecemos mucho su presencia aquí. ¿Cómo se encuentra, maestro Humberto? Qué gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias, maestro Juan, por la invitación, y es un honor estar para mí nuevamente en este espacio. No, pues más para nosotros, maestro, recordándole a nuestro público que la conducción general está a cargo de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero pues realmente es un privilegio poder platicar de un tema sumamente interesante, que es respecto a los certificados fiscales digitales por Internet, o los famosos CFDI o comprobantes fiscales digitales por Internet. Y realmente, pues es un tema muy amplio. El maestro Humberto nos va a ir dando pues realmente puntos muy relevantes en todo el programa respecto a este tema, por lo cual les sugiero pongamos muchísima atención para aprender este tema. Querido maestro Humberto Cruz Hernández, ¿por qué hablamos de CFDI? Es decir, ¿en qué consiste este CFDI? Que tal vez muchas personas lo escuchan y a veces dicen, es que me dijeron que tengo que emitirlo, me dijeron que tengo que sacarlo, que tengo que sacar una firma. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo podemos ir digiriendo este tema? Sí, pues para empezar, me parece que en general, en muchas ocasiones, al escuchar la palabra comprobante fiscal digital por Internet o CFDI, de inmediato viene a nosotros, a nuestra mente, lo que es una factura. Sin embargo, pues desde hace varios años, este comprobante fiscal digital por Internet o CFDI ya no solamente tiene en su alcance lo que es la factura, sino que implica muchos más aspectos. De hecho, desde mi punto de vista, son prácticamente, en algunos casos, declaraciones informativas que se presentan prácticamente en tiempo real, ya sea al momento de efectuar la operación, al momento de estar efectuando algún acto o actividad, al estar, por ejemplo, otorgando algún descuento, recibiendo algún anticipo de nuestros clientes, estar pagando la nómina, estar incluso efectuando un pago de dividendos. Entonces, el alcance de lo que es el CFDI es sumamente amplio, sumamente importante, y ya no tiene solamente, digamos que, efectos en lo que es la parte de la facturación o la emisión de los recibos, sino que también incide en la parte comercial, porque pues ahí también existen aspectos relacionados con el otorgamiento de descuentos, si estos son descuentos sobre productos que ya se adquirieron previamente, bonificaciones, descuentos a futuro, descuentos globales, también aspectos en materia de anticipos. Hay incluso algunos FDIs que son informativos para efecto de indicar que se está aplicando un anticipo, es decir, que ya se recibió un anticipo y que al momento en el que ya se está efectuando la operación, se está aplicando el mismo. Entonces también hay CFDIs informativos de anticipos. También incluso dentro de lo que es la parte, por ejemplo, mercantil, pues encontramos todo lo que corresponde a la cobranza, es decir, también se utilizan para lo que es
para informar a la autoridad fiscal y a nuestro cliente al momento en el que nosotros estamos cobrando, les tenemos que estar emitiendo un comprobante fiscal digital por internet. También, por ejemplo, en otro bloque que corresponde al transporte de mercancías, también hay casos en los cuales cuando nosotros transportamos mercancías de un lugar a otro de la República Mexicana, pues también tenemos que estar emitiendo un CFDI informativo, se le conoce como CFDI de traslado. También en aquellos casos de comercio exterior, también se tiene que estar informando a la autoridad fiscal a través de lo que es el esquema de una parte del CFDI que es comercio exterior, todo lo que corresponde a informar si es que la mercancía va a retornar a México, si es que está enajenada o no, es decir, si esa mercancía se va a llevar al extranjero y el objetivo es que retorne. También hay casos en los cuales se emiten para efecto de aspectos laborales, por ejemplo, aspectos relacionados con el CFDI de nómina, con el famoso recibo de nómina, y no solamente respecto de aquellos casos en los cuales se tiene una relación laboral, sino también en aquellos casos en los cuales se termina con esa relación laboral también como consecuencia de alguna resolución de algún laudo, también se emiten este tipo de comprobantes fiscales. E incluso uno de los problemas prácticos es que en ocasiones, por ejemplo, este nombre que conocemos, con el que conocemos a los recibos de nómina, CFDI de nómina, pues su uso no es exclusivo para el CFDI de nómina, sino que también en aquellos casos en donde nosotros estamos pagando, por ejemplo, honorarios a miembros del consejo directivo, entonces también estos conceptos a los cuales la ley del impuesto a la renta les llama asimilables a salarios, entonces también tenemos que estar emitiendo un CFDI de nómina por esos conceptos que son asimilables a salarios. También en otra parte de lo que es el CFDI, pues encontramos todo lo que corresponde a retenciones, es decir, cuando nosotros estamos efectuando algún tipo de erogación y como consecuencia de esa erogación, alguna ley nos obliga a efectuar la retención de alguna contribución, entonces también tenemos que emitir estos CFDIs informativos a los cuales se les conoce CFDI de retenciones e información de pagos. Y pues no solamente incluye aspectos relacionados con la retención como tal del impuesto, sino que también tenemos que estar informando a la autoridad fiscal el motivo de esos pagos. Por ejemplo, hay casos en los cuales se está efectuando un pago a un residente al extranjero por un concepto que tiene fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y hay situaciones en las cuales pues, es posible aplicar tratados para evitar la doble tributación y esa operación, por ejemplo, pudiera estar exenta de retención. Entonces, pues también en estos casos, a pesar de que no haya retención, se tiene que emitir este CFDI de retención, este CFDI de retención de contribuciones e información de pagos, solamente por lo que se refiere al pago, aun y cuando no exista retención. Es decir, todo este concepto tan amplio del CFDI, si bien es cierto, pues inició desde el año 2005, cuando solamente se le llamaba comprobante fiscal digital y posteriormente a partir del año 2014, pues con la reforma fiscal para 2014 ya se le agregó la parte por internet. Entonces ha tenido cambios tan importantes que incluso pues existe alrededor de un poco más de 40 tipos de declaraciones informativas que se presentan a través de este esquema de lo que es el comprobante fiscal digital por internet. Y pues, como comentábamos ahorita al inicio, no solamente es el hecho de estar emitiendo una factura, sino que hay mucha información al respecto, mucha información en todo lo que corresponde al ámbito, incluso corporativo, porque si se efectúa, por ejemplo, una reducción de capital, se tiene que estar emitiendo un CFDI por reducción de capital. Si se tiene que estar pagando dividendos, tenemos que emitir un CFDI por lo que corresponde a los dividendos. E incluso hay casos en los cuales, si estos dividendos, por ejemplo, son emitidos a personas del extranjero,
se decretan a favor de un residente en el extranjero para efectos fiscales. Entonces se emiten dos comprobantes de manera simultánea, el CFDI de dividendos y también el CFDI de retención de contribuciones e información de pagos, porque pues también ese pago estaría, digamos que sujeto a alguna retención, o bien en caso de estar aplicando algún tratado para evitar la doble tributación. De cualquier manera tenemos que estar informando que esa erogación que corresponde a un pago al extranjero, pues efectivamente no fue sujeta de retención por el hecho de estar aplicando un tratado para evitar la doble tributación. Entonces, el campo que tiene la autoridad fiscal a través de esta importante herramienta es sumamente amplio, es sumamente importante. Hay consecuencias en casos en aquellos casos en los que no se emiten los FDIs. También tenemos consecuencias fiscales en caso de no recibirlos o bien, pues, no emitirlos en tiempo. Entonces, es un tema sumamente interesante y pues todo va de la mano con lo que comentábamos al inicio del famoso certificado de sello digital, porque sin esta herramienta que es el certificado de sello digital, que básicamente es una información electrónica que sirve para efecto de validar la personalidad del contribuyente a través de una firma electrónica que está previamente emitida, y podamos estar emitiendo el CFDI en todas sus modalidades, en todas estas que hemos estado comentando, pues resulta sumamente interesante porque, de hecho, como lo comentábamos previo a esta sesión, me parece que el certificado de sello digital es, digamos que sumamente importante identificar que lo tenemos vigente, que tenemos 4 años para su vigencia, que estamos cumpliendo con las obligaciones fiscales para efecto de tener activo, y podemos estar emitiendo estos tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet. Este es un punto interesante, maestro, porque ahorita ya nos dio un panorama muy amplio de cómo ir interpretando a los comprobantes fiscales digitales por Internet, estos famosos CFDIs. Precisamente sí se tiene la noción práctica coloquial de que el CFDI es una factura, ¿no? Pero es interesante ver cómo ahorita vemos muchas modalidades que a veces no se conocen. Es decir, lo difícil es, y por eso siempre hacer la invitación a las personas que nos ven, a que se acerquen a los profesionales, por ejemplo, a los contadores, expertos en el tema, para que puedan llevar una contabilidad real y con esa contabilidad pues evitarse dolores de cabeza el día de mañana, ¿no? Porque precisamente hablar de un CFDI pues no es algo nada más de emitir un simple documento digital, ¿no? Es decir, tiene muchas implicaciones, bien lo comentaba también el maestro Humberto, pues es una forma en la cual se apoya, por ejemplo, ciertas operaciones, pues sí, ciertos movimientos que a la par, pues a la autoridad fiscal le permiten saber qué es lo que está pasando, ¿no? Por lo cual me gustaría ahora preguntarle, maestro Humberto, después para pasar nuevamente a los sellos digitales, ¿cómo, en primer lugar, qué requiere un contribuyente? Primero, para poder emitir este CFDI. Más bien, antes de emitirlos, para poder ser una persona que pueda tener, pues obviamente, derecho a emitir estos comprobantes fiscales digitales. Sí, pues en principio tendremos que identificar en cuál de los supuestos que señala la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, se ubica para efecto de identificar cuál es el acto o actividad que va a efectuar, toda vez que hay casos en los cuales es el propio contribuyente quien tiene que estar emitiendo los comprobantes fiscales digitales, y en algunas situaciones es un tercero quien los emite señalando la información que corresponde a sus ingresos. Un ejemplo de esto, pues, es el CFDI de nómina, en el cual, pues, el trabajador no tiene que emitir ningún tipo de comprobante fiscal digital, sino que es su patrón quien le emite este comprobante. También otro ejemplo es el caso de las personas que reciben ingresos por asimilables a salarios, como los honorarios a miembros del consejo,
quienes en este caso, quien le paga es quien emite el comprobante fiscal con los datos de los ingresos que está percibiendo y también con el monto de la retención. También otro ejemplo es cuando, por ejemplo, una persona vende su casa y esa persona pues no se dedica a comprar y vender casas. En este caso pues es el notario quien emite un CFDI especial con una sección, un complemento que vamos a comentar más adelante en qué consiste, pero bueno, en términos generales es una información adicional que acompaña al CFDI, en el cual pues es el notario quien informa cuál es el monto de los ingresos que está percibiendo esa persona al momento de estar efectuando la operación, por ejemplo, en el caso de una persona física. Entonces, tenemos que estar identificando en cuál de los supuestos nos ubicamos en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, si estamos efectuando, por ejemplo, alguna actividad empresarial, ya sea como persona física, título cuarto, capítulo segundo de la ley del impuesto sobre la renta, o bien si estamos efectuando operación, actos o actividades como una persona moral, por ejemplo, con fines lucrativos del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, tendremos que estar identificando cuáles son las actividades que vamos a estar efectuando e incluso también si somos alguna persona moral con fines no lucrativos, entonces en este caso también por los donativos que se reciban, también se tienen que estar emitiendo comprobantes fiscales digitales. Entonces, pues una vez que se identifica cuál es el acto, actividad, origen, también se tiene que dar la inscripción, obviamente, en el Registro Federal de Contribuyentes, el haber tramitado una firma electrónica que antes se le conocía como firma electrónica avanzada, ahora solamente firma electrónica o e-firma. Y pues bueno, una vez que tenemos esta autentificación ante la autoridad fiscal, pues ahora sí podemos efectuar un procedimiento a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se obtiene una aplicación y a través de esa aplicación, pues nosotros lo que vamos a hacer es estar solicitando el certificado de sello digital. Son 6 pasos muy sencillos. Básicamente se obtiene la aplicación. Posteriormente se da información respecto de lo que es la firma electrónica. Se pasa por un proceso de validación y finalmente se obtienen lo que son prácticamente una llave pública, una llave privada, una clave de la llave privada. Y finalmente con esa información nosotros ya podemos estar emitiendo los comprobantes fiscales digitales. Lo que sí es muy importante es conservar esa información en un lugar pues muy seguro, toda vez que, bueno, y no compartirla con nadie porque esa información es el equivalente para efecto de la firma autógrafa que conocíamos hasta hace algún tiempo, en conjunto con lo que es la firma electrónica, es el equivalente a lo que es esa famosa firma autógrafa. Nada más que en este caso, en certificado de sello digital, es exclusivo para lo que es la emisión del CFDI y pues la firma electrónica la ocupamos para otras modalidades. Entonces, esto, si bien es cierto, está regulado en la ley del impuesto sobre la renta a partir de la reforma de enero de 2004, pues prácticamente es a partir de 2015 cuando se comienza a utilizar con mayor medida. Entonces, en términos generales, pues sería ese el procedimiento para obtener el certificado de sello digital. Perfecto, maestro. Es decir, entonces una persona, un contribuyente, tendría que ir, obviamente, a darse de alta ante la autoridad fiscal para que tenga su registro federal de contribuyentes, o más bien tener su lugar en el registro federal de contribuyentes. Posteriormente, escoger al régimen fiscal en el cual va a tributar, en el cual se quiera dedicar, dependiendo, como bien señala usted, lo que contempla la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y posteriormente, que ya tenga su e-firma o firma electrónica, pues esta podrá emitir estos FDIs en el portal del SAT en resumen. Pero, por ejemplo, ¿qué requisitos tiene que poner una persona, por ejemplo, un contribuyente, en este portal para que pueda emitir su CFDI?
O es decir, también el portal maneja en este caso los diferentes tipos de CFDI a los que nos referíamos, por ejemplo. Sí, en este caso solamente se tramita lo que es el certificado y ya una vez que se tramita este certificado, básicamente pues bajando la aplicación Certifica, así se llama, y también ingresando los datos que corresponden a la firma electrónica, se generaría lo que es el certificado de sello digital. Una vez que ya se obtiene este certificado de sello digital, entonces ya podríamos estar emitiendo los CFDIs en las diversas modalidades. En el caso tenemos dos bloques principales de CFDIs y tenemos una variante, un tercer bloque, digámoslo así. El primero de ellos corresponde a todos los comprobantes fiscales digitales de tipo ingreso, es decir, aquellos que conocemos tradicionalmente como las facturas, los recibos recibos de arrendamiento, los recibos de honorarios, en fin, esos son tipo ingresos. El primer bloque es tipo ingreso, también tenemos egreso, los cuales son para documentar descuentos, bonificaciones, también aplicación de anticipos. También tenemos otro bloque que es el de traslado, que es para el traslado de las mercancías. También tenemos en esa misma sección todo lo que corresponde a la nómina y también aquellos casos de pagos asimilables a salarios y también los que son consecuencia de la terminación de la relación laboral. Y también tenemos en este primer bloque lo que corresponde al CFDI de recepción de pagos, es decir, cada vez que vamos cobrando, estamos informando a la autoridad fiscal cuál es el monto que estamos cobrando y cuánto es lo que nos falta por cobrar. También eso es un primer bloque. En un segundo bloque tenemos lo que ya habíamos comentado, el CFDI de retenciones e información de pagos, en el cual pues se tiene que estar informando diversos conceptos. Comentábamos que son un poco más de 40 tipos de declaraciones a través de este esquema, en el cual, pues, entre otros, tenemos aquellos casos relacionados con operaciones financieras derivadas, enajenación de acciones, dividendos, vales de despensa, combustibles, boletos de avión, lo que son la parte de, por ejemplo, obras artísticas, leyendas, también tenemos lo que es el complemento de comercio exterior, lo que es el esquema de las plataformas digitales que recientemente se incorporaron a lo que es la ley del IVA y ley del impuesto sobre la renta. Entonces también, entre otros, tenemos todos esos intereses también, tenemos todos esos conceptos se encuentran en este segundo bloque. Y tenemos un tercero, que ese tercero también se emite a través de un certificado de sello digital. Sin embargo, pues es un caso, son casos muy particulares que corresponden principalmente a aquellas operaciones que anteriormente se le llamaba autofacturación. Digamos que la autofacturación todavía existe, solamente que ahora es también a través de medios digitales y también con un certificado. Aquí no se llama certificado de sello digital, se llama certificado especial de sello digital. Y en este caso es un certificado especial que emite también un proveedor de factura electrónica, solo que este proveedor no es cualquiera de los que conocemos de manera tradicional, sino que es un proveedor especializado de facturación electrónica, con el cual nosotros, si tenemos, por ejemplo, la compra de alguna mercancía que la vayamos a adquirir del sector primario, imaginemos directamente con el agricultor o a lo mejor con el ganadero o con la persona que se dedique a la industria silvícola, y que esta persona, por ejemplo, no nos pueda emitir o no tenga la infraestructura suficiente para emitir un CFDI, pues nosotros acudimos con este proveedor especial, se sigue todo un procedimiento para efecto de dar validez al Registro Federal de Contribuyentes de la persona a la que le estamos comprando esa mercancía del sector primario, y entonces a través de este certificado especial de sello digital, ese proveedor pues nos emite una factura. Bueno, nosotros emitimos una factura a través de ese proveedor
a nombre propio, es decir, una factura a favor de nosotros mismos, indicando como datos el RFC de la persona a la que le estamos comprando, por ejemplo, del ganadero o del agricultor. Entonces, y no solamente aplica para lo que es la adquisición de bienes, sino también incluso en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, por alguna razón de negocios, estamos, le vamos a pagar el arrendamiento a una persona, por ejemplo, que sea un ejidatario. Entonces, en este caso también este comprobante especial que se emite con este certificado especial de sello digital, también yendo con este proveedor especializado en sector primario, es posible que nos emita un comprobante fiscal por el uso goce temporal de ese bien inmueble que es otorgado, por ejemplo, por una persona ejidataria. Entonces también este esquema, este tercer bloque es como de autofacturación. Entonces, pues bueno, es muy amplio, digamos que este tipo de uso de los certificados de sellos digitales. Y pues bueno, este certificado lo podemos tener directamente por una matriz o lo podemos tener, es decir, por una oficina central o lo podemos tener también por sucursal, pero pues bueno, también es un punto importante. No, y vaya que importante, sobre todo es muy amplio, como bien nos señala, pero pues siempre nos ayuda también para darnos cuenta de lo complejo que puede resultar este tema y por qué es importante saberlo. Una de las preguntas más frecuentes que a veces se tiene respecto a los CFDI es si los CFDI pueden ser deducibles y qué requisitos se requiere para que sean deducibles. Sí, en este caso, digamos que cada vez que nosotros estamos adquiriendo un bien o nos están prestando un servicio u otorgando el uso o goce temporal de un bien o cualquier otra actividad, pues si nosotros, si para nosotros es estrictamente indispensable para los fines de nuestra actividad, pues entonces tenemos que cumplir con una serie de obligaciones. Obviamente, adicionalmente tenemos que estar identificando si esa erogación se encuentra dentro de los conceptos que la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, pues señala como deducciones autorizadas. ¿Ok? Al digital por internet. Sí, en este caso, entonces, tenemos que identificar si la erogación que vamos a efectuar se encuentra dentro de las deducciones autorizadas y a su vez estas deducciones autorizadas tienen diversos requisitos. Por ejemplo, ser estrictamente indispensable para los fines de nuestra actividad y pues también debemos de contar con un comprobante fiscal digital, el cual, pues bueno, en este caso será emitido por la persona a la cual estamos efectuando esa erogación. Sin embargo, pues existen casos muy especiales en los cuales no solamente basta con tener el comprobante fiscal que nos emite nuestro proveedor o nuestro prestador de servicio, sino que también nosotros tenemos que estar emitiendo un comprobante fiscal, digamos que adicional a ello. Esto es el caso de lo que corresponde, por ejemplo, a los pagos al extranjero, cuando nosotros estamos efectuando un pago al extranjero que tiene fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Imaginemos el pago de honorarios o quizás regalías a residentes en el extranjero. Pues si nosotros queremos efectuar la deducción de esa erogación, pues tendríamos que estar emitiendo también un comprobante fiscal digital por Internet con la modalidad retención de contribuciones e información de pagos. Y si nosotros omitimos el emitir este tipo de comprobante fiscal, entonces pues no estaríamos cumpliendo con los requisitos para reconocer esa deducción. Adicionalmente, pues también no basta solamente con el hecho de obtener el comprobante fiscal, sino que también debemos estar identificando si este comprobante fiscal reúne con algunos requisitos adicionales,
digamos que a los básicos que establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y por poner un ejemplo, si nosotros estamos adquiriendo lo que son vales de despensa, entonces el comprobante que nos emita la persona que esté contratada para emitir los vales de despensa tiene que incorporar un complemento que precisamente se llama vales de despensa. El complemento es una información adicional que estructurada y organizada y conforme a lineamientos que establece el Servicio de Administración Tributaria para efecto de determinados sectores. Entonces, en este caso, si nosotros queremos efectuar o reconocer esa deducción, entonces debemos asegurarnos que efectivamente, pues, además de lo que es la parte, digamos que general del CFDI, tenga incluido ese complemento. Y de aquí quisiera también hacer una precisión que no debemos o debemos evitar confundir lo que son los complementos respecto de la adenda. La adenda del comprobante fiscal digital por Internet básicamente corresponde a datos comerciales. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos comprando algún escritorio, entonces en la adenda lo que encontramos son datos relacionados con el color del escritorio, el tipo de material, las medidas, quizás las dimensiones, o bien a lo mejor el tipo de modelo. Son datos solamente comerciales. En cambio, los complementos son unos documentos organizados, estructurados, conforme a lineamientos que emite el Servicio de Administración Tributaria, y pues tenemos que cumplir, digamos que con ese tipo de información, ya sea porque estemos recibiendo este comprobante fiscal digital o bien porque lo estemos emitiendo y bueno, esta información que va a llegar directamente, digamos que a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria de una manera pues organizada y estructurada. Y qué bueno que nos hace esa precisión, maestro, sobre todo, qué bueno para no confundirnos, porque sí, a veces se confunde o a veces se desconoce también que existe esta adenda, ¿no? Entonces, realmente gracias por aclararlo y sobre todo gracias también por establecer, en este caso, cuándo o el requisito máximo para que sea deducible un CFDI. Ahora, me gustaría saltar un poco a otro de los temas que preocupan mucho en torno a este tema, es decir, la cancelación del sello digital, ¿no? Eh, que ya usted bien señala que este sello digital pues es el que nos permite prácticamente pues que se puedan emitir estos FDIs. Más bien, ¿por qué es tan importante que no haya una cancelación de este sello digital? Y si me permite otra pregunta, ¿qué requisitos deben de cumplirse para que la autoridad decida cancelar a los contribuyentes este sello digital? Sí, pues básicamente la importancia de que tengamos siempre activo el certificado de sello digital es porque si nosotros, si al contribuyente le suspenden el certificado de sello digital o se lo cancelan, entonces prácticamente no va a poder efectuar sus operaciones comerciales, como puede ser la emisión de una factura, también el estar emitiendo el CFDI de recepción de pagos. Si tiene trabajadores, pues no les va a poder estar emitiendo su CFDI de nómina, y al no poder estarlo emitiendo incluso en tiempo, porque también hay plazos para emitir este CFDI de nómina, pues entonces no estará cumpliendo con los requisitos fiscales para su deducción, y entonces no podría reconocer la deducción de esas erogaciones por concepto de sueldos y salarios, o bien, por ejemplo, en el caso de que tenga que estar efectuando la emisión de un CFDI por un pago a un residente en el extranjero con fuente de riqueza en México y tenga suspendido su certificado de sello digital y no haya podido emitirlo en tiempo, entonces en este caso también no podría estar reconociendo esta deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Y pues las causas por las cuales se puede llegar a suspender el certificado de sello digital
son diversas. Entre otras, por ejemplo, el haber transcurrido un mes después de que de que se deba o debió presentar la declaración anual, aunque, bueno, el Código Fiscal de la Federación no hace una referencia expresa a lo que es el impuesto sobre la renta. Sin embargo, pues se entiende que es el impuesto sobre la renta. Y en este caso, pues si ya transcurrió un mes y no se presentó esa declaración, entonces eso es una causa por las cuales se suspende ese certificado de sello digital. También, pues el no haber presentado en forma consecutiva o no dos o más declaraciones. Entonces, también esto es causa de lo que es la suspensión del certificado de sello digital, y pues sin estas particularidades, pues resulta, bueno, para ello es bien importante que nosotros estemos al día de cumplimiento de las obligaciones en materia de cumplimiento fiscal, porque incluso hay algunos casos en los cuales, pues, pudieran darse algunas discrepancias, que lo cual también puede dar lugar a la suspensión del certificado, en los cuales, por ejemplo, hay diferencias en cuanto a las retenciones eh, que se efectuaron, y pues en muchas ocasiones estas causas pueden ser con motivos externos a nosotros. Por citar un ejemplo, hay algunos casos en los cuales una empresa de autotransporte, por ejemplo, emite un CFDI por lo que es su contraprestación, y ahí indica el monto de una retención. Sin embargo, al momento de estar emitiendo esta factura con lo que es estos datos, este CFDI, puede ser que en cuanto a la descripción de su prestación de servicio de autotransporte tenga algún tipo de inconsistencia. Entonces, al momento en que es validado por la empresa que lo contrató, pues le indica que no le puede efectuar el pago porque no corresponde al concepto por el cual, o a la descripción que, que se le solicitó. Entonces, también existen procedimientos especiales para la cancelación de los certificados, perdón, para la cancelación de los FDIs. Y entonces, en este caso, el autotransportista tendrá que estar solicitando una autorización de cancelación vía buzón tributario. Y pues bueno, si esta solicitud de cancelación del CFDI le es negada, entonces finalmente tienen que ponerse de acuerdo con la persona a la que le prestó el servicio para efecto de volver a emitirlo. Como este procedimiento lleva tiempo y es, digamos que requiere de mucha comunicación entre el proveedor y el cliente, entonces muchas personas han optado por cancelar o considerar cancelado una factura a través de una emisión de una nota de crédito, lo cual ha sido señalado por la autoridad fiscal como una práctica indebida. En este caso, eh, pues bueno, algunos autotransportistas que todavía continúan con estas prácticas, eh, la cual consiste en emitir una nota de crédito para asumir que la factura ya está cancelada, pues finalmente dejan en el sistema del SAT activa esa factura y pues emiten otra, lo cual genera que se dupliquen los datos. Al duplicar estos datos, entonces también tenemos, por ejemplo, en materia de impuesto al valor agregado. Entonces, la autoridad fiscal pues identifica que el autotransportista, en este ejemplo, pues tiene un monto distinto en sus comprobantes. La suma de los dos comprobantes es distinta al monto de la retención que declaró digamos que el cliente, el contribuyente. Entonces, en este caso, pues bueno, también se pueden estar generando discrepancias, y pues también esto es un motivo para efecto de la cancelación del CFDI. Qué importante es lo que nos refiere, maestro Humberto, porque precisamente algo que muchos
nos tiene preocupados es cómo la autoridad fiscal ha venido manejando el tema de la cancelación de los sellos digitales, es decir, como una medida muy agresiva muchas veces para los contribuyentes, como una forma de presión tributaria para que éstas pues no cometan actos ilícitos o no cometan actos indebidos, como bien señalaba también. Por eso es muy importante lo que nos señala, porque además pues se dice que cuando se paran los sellos digitales pues se mata a la empresa temporalmente, ¿no? O a la persona, al contribuyente, porque prácticamente no puede seguir con sus operaciones por estas circunstancias y es muy difícil activarlas. Maestro Humberto, no sé si me adelanto un poco o no, pero ¿tenemos algún cambio o se viene algún, pues sí, más bien ya tendríamos algún cambio en materia de los FDIs para el 2021? Sí, sí, digamos que para efecto tenemos reformas en materia de CFDIs y también en materia de lo que son los certificados de sello digital. Por lo que corresponde a la parte de los CFDIs, entre otros casos, pues se eliminan algunas facilidades que existían todavía hasta 2020. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, pues existía la facilidad de no emitir un CFDI, sino simplemente considerar como referencia lo que se le conoce al COBE para efecto de identificar aquellas mercancías que se van al extranjero y que van a retornar a México. Es decir, son mercancías que no son enajenadas y que van a retornar a México. Entonces, esto se tiene que estar informando también a través de la factura en donde se muestre la venta de esos productos. Entonces, hasta las disposiciones vigentes en 2020, tenemos esta facilidad de no emitir CFDI. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2021, pues ya se tendría que estar emitiendo un CFDI. Hasta el momento todavía no se han emitido reglas de carácter general para efecto de saber de qué manera se va a estar emitiendo este tipo de comprobantes. Sin embargo, pues seguramente va a ser a través de lo que sería el complemento de comercio exterior, mediante alguna modificación, o probablemente a través de un CFDI de traslado, el cual pues no tiene efectos ni de ingreso ni de deducción. Pues bueno, habría que estar esperando qué es lo que se publica en los próximos días, sobre todo con lo que corresponde a la resolución miscelánea fiscal para 2021. Pues bueno, también en lo que es la parte del certificado de sello digital, tenemos un par de reformas importantes, toda vez que en este caso se considera que el contribuyente, bueno, que es una causa de suspensión del certificado de sello digital cuando el contribuyente se ubique directamente en alguno de los supuestos en los cuales pues está, se ubican los supuestos del artículo 69b y 69b bis, los cuales pues principalmente corresponden a operaciones con las cuales no se cuenta con la infraestructura para efecto de estar eh, eh, prestando los servicios, enajenando los bienes, otorgando el uso goce temporal de bienes que se muestra en los comprobantes fiscales y después de haber pasado por todo un procedimiento por parte en los términos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, pues se presume que esas operaciones son inexistentes y finalmente son publicados en el Diario Oficial de la Federación, en esta famosa lista negra del artículo 69b, o bien pues son empresas que están, digamos que, aplicando estas pérdidas fiscales que son inexistentes, se presumen inexistentes. Excelente, querido maestro. Pues bien, como ya estamos llegando a la parte final del programa y porque el tiempo pues nunca nos va esperando, sí me gustaría ir cerrando esta participación, gran participación, maestro, preguntándole finalmente qué recomendaciones generales nos daría, sobre todo a las personas que nos están viendo, en materia de los FDI, sobre todo ahorita que ya va a iniciar el próximo año y que sobre todo se viene un año, como lo decíamos,
con reformas muy estrictas, rígidas, pero que de alguna forma, pues esto más que desalentar, pues tiene que seguir alentando a la economía, es decir, no puede parar. Y para ello yo creo que no hay nada mejor que estar preparados, por lo cual, ¿qué recomendaciones dejaría en esta mesa, querido maestro? Sí, pues son diversas. En particular, pues me parece que dependiendo del rol que tengamos, ya sea como parte de lo que sería una persona moral o bien una persona física, pues tendríamos que estar identificando cuál es en nuestro entorno digital tributario para efecto de estar identificando cuáles son aquellos comprobantes digitales que tenemos que estar recibiendo y cuáles son las características de ellos y también cuáles son las particularidades de aquellos que nosotros tenemos que estar emitiendo. Obviamente hay muchos datos que van en estos comprobantes fiscales digitales. Para ello, pues bueno, existen también pues catálogos, existen guías incluso para el llenado de los FDIs. Sin embargo, pues todavía estas guías en algunos casos son con ejemplos muy generales y hay algunos casos en particular en los cuales, pues bueno, dependiendo de la modalidad del esquema de negocios, pues no nos ubiquemos exactamente en los supuestos que se indican en las guías. Entonces, pues bueno, hay que estar consultando cuáles son las guías pues más recientes, estar documentando las operaciones a través de los archivos XML, resguardar correctamente estos archivos XML, referenciándolos con la contabilidad, toda vez que también quisiera recordar que si bien es cierto, nosotros recibimos un archivo PDF, el archivo PDF ante una revisión por parte de la autoridad fiscal, pues no nos sirve de mucho porque solamente representa la existencia o presume la existencia de un archivo XML, que es como tal el formato de la factura electrónica. Y pues entonces tendremos que estar conservando esos archivos XML con mucho cuidado. Y en particular, pues bueno, en aquellos casos en donde se tienen operaciones, digamos que extraordinarias o muy importantes, el tener un buen expediente de ese tipo de información. Incluso, por ejemplo, en lo que corresponde a la adquisición de un terreno, entonces también desde hace ya varios años se eliminó la facilidad de poder comprobar para efectos fiscales el costo de adquisición del terreno con lo que sería la escritura pública. Entonces ahora esto se tiene que soportar con un archivo XML y pues este archivo tiene que estar, digamos que muy bien resguardado porque pues el día de mañana que se quiera a lo mejor vender ese terreno, pues entonces tendríamos que demostrar cómo se conforma nuestro costo fiscal de adquisición de este terreno mediante este archivo XML. Entonces, esto lleva a que tengamos que tener una muy buena base de datos electrónica. También recordar que hay una norma oficial mexicana, la cual pues se encarga de estar regulando todo lo que corresponde a estos archivos que corresponden al resguardo de los datos, la conservación de la información. Y también un punto muy importante es que estos archivos, o sea, porque también en ocasiones me han preguntado, oye, ¿qué sucede si de pronto pues cambia la tecnología y pues estos archivos ya en el futuro ya no se pueden abrir? Entonces, en este caso, la terminación de los archivos XML están estructurados en un lenguaje informático de tal forma que siempre se van a poder abrir en un explorador de Internet. En cualquier explorador de Internet se van a poder abrir estos archivos. México todavía maneja la extensión XML, sin embargo, no dudo que en los próximos años migremos también a otra versión que es XMLS, que es una versión todavía un poco más compleja, la cual pues ya manejan algunos países para efecto de la facturación electrónica. Y pues el hecho de tener esta información tan estructurada, ordenada, con los criterios del SAT
y también el estar reportándola en algunos casos en tiempo real nos implica pues también mucha información. Incluso la autoridad fiscal puede con un clic, de una manera prácticamente inmediata, conocer con mucho mayor detalle a través de todo lo que es una minería de datos, cuáles son nuestros ingresos, nuestras erogaciones, eh, cuáles son otras operaciones extraordinarias que hemos estado efectuando. Entonces, esto resulta sumamente importante para efecto de estar identificando cuál es nuestro perfil digital como contribuyente. Excelentes recomendaciones, maestro Humberto. Pues de verdad, muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto y un privilegio siempre poder platicar con ustedes en este espacio, lo cual agradecemos infinitamente y que este espacio siempre está abierto para seguir hablando de este y otros temas más con sus invaluables aportaciones, maestro. Sí, muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Y agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo usted que nos ve, por favor, le agradecemos infinitamente y le pedimos suscríbase a nuestro canal para que sea de los primeros en que les avise cuando tengamos nuevo material para ustedes, ya que esto es para y por ustedes. Así también les recomendamos comparta este material que es de gran ayuda y utilidad para muchas personas. A veces el conocimiento, cuando lo compartimos, beneficiamos a los demás y no hay nada más pues gratificante que ver que pues lo que hacemos beneficia a otros. Y sobre todo regálenos un me gusta para seguirnos motivando. Les recomendamos mucho, por favor, seguir al maestro Humberto, leerlo. Él ha hecho es coautor de un libro sobre establecimiento permanente que acaba de salir recientemente, ya platicamos de él y lo presentamos aquí, por lo cual los remitimos al video que hicimos anteriormente, pero por favor léalo, también escribe en la revista Consultorio Fiscal, si no mal recuerdo el nombre, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, por favor también léalo, y pues qué gusto y qué alegría siempre tenerlo aquí, maestro. Fue un gusto y un placer y recibo un fuerte abrazo a la distancia. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.